Paz y bien, Alumna Mariana, muy buenas noches. Te saluda el profesor Martín Vázquez, profesor encargado del área de comunicación, lo que es el curso de razonamiento verbal. Paz y bien nuevamente con todos ustedes. Bueno, hemos iniciado con un video que nos invita a la reflexión, a no perder los ánimos y a seguir tomando en cuenta las precauciones que nos manda el Ministerio de Salud del Gobierno del Perú, como es el lavado de manos. Espero que haya sido muy interesante para ti. En estos momentos de paz y reflexión con nuestra familia, no perder los ánimos, el entusiasmo, que siempre unidos de la mano de Dios y en familia, de la mano de Cristo, la Virgen María, vamos a salir siempre adelante. No perder el entusiasmo, de ahí esa frase que nos dice: yo me quedo en casa aprendiendo en familia. Bueno, con ese entusiasmo damos inicio a lo que es a nuestra sesión número 6. Bienvenidas. Nuestra sesión número 6 la denominamos Recuperamos información explícita de textos orales que escucha empleando sinónimos. Nuestro indicador de desempeño recupera información implícita de textos orales que escucha seleccionando datos específicos e integra esta información cuando es dicha en distintos momentos a través de una práctica por descubrimiento empleando la mnemotecnia. Te invito a leer el siguiente texto. Es de actualidad. La filantropía de ciertos miembros de la sociedad hacen que en estos tiempos la población con menos recursos económicos se sientan realmente más protegidas. De esta forma, si cada día en el Perú aparecen personas más dadivosas, de seguro eliminaremos la iniquidad entre clases sociales. Es hora de que todos dejemos de ser egocéntricos y nos unamos para vencer lo draconiano de esta terrible pandemia, producida por el coronavirus. Con fortaleza y tesón llegaremos a derrotarlo, porque el idilio de Dios nunca se apartará de nosotros. Seguramente después de haber leído y visualizado en tu monitor este pequeño texto, te habrás hecho la siguiente pregunta. Profesor, antes de hacer la pregunta, déjeme decirle que no comprendí. ¿Por qué no comprendiste? Porque habían palabras como filantropía, dadivosas, iniquidad, egocéntricos, draconiano, tesón, idilio que no conozco, profesor. ¿Sabes cómo se llaman aquellas palabras que tienen escritura diferente pero igual o parecido significado? Como filantropía, como dadivosas, como iniquidad, como egocéntrico, como draconiano, como tesón, como idilio. Profesor, son palabras desconocidas, ¿no? ¿Es otro idioma? No, estimada alumna, no es otro idioma. Esas palabras son las famosas palabras conocidas como sinonimia. Profesor, ¿y así de famosas son estas palabras? Bueno, este tipo de palabras nos va a ayudar a incrementar nuestro idioma español, nuestro idioma castellano. Tú sabes que en nuestro idioma tenemos más de 88.000 palabras aproximadamente, las cuales son normadas por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, no entendí, profesor, pero ¿qué parece si utilizamos una palabra que tenga un significado parecido? Lo hacemos y lo vamos a leer así. La generosidad de ciertos miembros de la sociedad hacen que en estos tiempos la población con menos recursos económicos se sienta cada vez más protegida. En el Perú cada día aparecen personas más generosas, caritativas. De seguro eliminaremos la iniquidad, la injusticia entre clases sociales. Es hora que todos dejemos de ser egocéntricos, egoístas, y nos unamos para vencer lo draconiano, lo cruel de esta terrible pandemia producida por el coronavirus. Con fortaleza y tesón y con esfuerzo llegaremos a derrotarlo, porque el idilio, el amor de Dios nunca se apartará. ¿Ya ves cómo ahora sí lo entiendes? ¿Por qué, profesor? Porque hemos utilizado los sinónimos. Bueno, son distintas las clases de palabras que se hacen por las relaciones semánticas. Estimada alumna del primero de secundaria, hoy veremos uno de esos tipos conocido como la sinonimia. No sin antes decirte que nuestro idioma castellano, nuestro idioma español, proviene de la combinación, de la mezcla del latín romano con las lenguas aborígenes de la antigua Hispania de aquellos tiempos. No recordar que el Imperio Romano conquistó casi toda Europa, España e Hispania no fue la excepción, y los romanos imponían su latín más la lengua antigua de Hispania, surge las lenguas neolatinas y entre ellas nuestro idioma español. No sin antes decirte también que el idioma español es el idioma que ha recibido influencia tanto de los árabes, de otras culturas como los árabes, los griegos, entre otras culturas. Sinonimia etimológicamente proviene de dos vocablos de origen griego, como te lo mencionaba hace un momento: sin, que es con, y onoma, nombre. Son palabras que tienen distinta escritura, pero igual o parecido significado. En tu monitor puedes visualizar un ejemplo: gritar. Campo semántico de relación y significación tenemos gritar, vociferar, berrear, exclamar.
Es solo que berrear es, diríamos yo, relativamente un significado, porque berrean solamente los animalitos, ¿verdad? Clasificación de los sinónimos. Los sinónimos tienen diferentes acepciones, diferentes clasificaciones de acuerdo a los parámetros o criterios que realicen diferentes entendidos en la materia. Tenemos sinonimia directa absoluta, tenemos una sinonimia indirecta o relativa y tenemos la sinonimia con diferencia de grado. Aquí llamamos, profesor, sinonimia directa absoluta o total. Son palabras que pueden ser intercambiadas en distintos contextos, sin que produzcan alteración de sus significados, por presentar equivalencia exacta. Profesor, ¿pero cómo es eso? Bueno, en la práctica tú puedes visualizar en la parte superior un ejercicio donde tenemos la palabra ratero, ladrón, caco y carterista. Dícese de aquella persona que se apropia de lo que no le pertenece, de lo ajeno, de lo ilícito. En cualquier contexto que tú utilices la palabra ladrón, ratero, caco, carterista, es lo mismo, ¿no? Se va a referir a lo mismo, a la persona que se apropia de lo ajeno, no hay variación. Por ejemplo, si yo hablo de un asno, hablo de un burro, un pollino, es lo mismo, en cualquier contexto no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, no va a variar el significado de la oración. Visualiza en la parte inferior tus ejemplos. Prólogo, prefacio. El prólogo es el inicio de un libro. Yo puedo decir prefacio. El profesor dice al alumno, busca en el prefacio. El alumno se dirige al inicio del libro. El profesor le dice al alumno, busca en el prólogo del libro. Se dirige, ¿no?, al prólogo del libro, al inicio. Abecedario alfabeto. Honestidad, honradez. Yo me imagino, yo fantaseo. Llanura, la falda de, ¿no?, la planicie. Loco, orate, cima con C, cúspide, emular, yo emulo a mi héroe. ¿Cuál es tu superhéroe? Me imagino, Luna Mariana, que tu superhéroe viene a ser tu papá, no tus padres, tu mamá, tu papá no son tus superhéroes. Tú emulas su comportamiento, tú imitas su comportamiento. Así son los sinónimos directos o absolutos que no varían su significado en ningún contexto. Y la sinonimia indirecta o relativa es una condición semántica cuando poseen significados que no tienen igual, sino que son relativos y varían según el contexto. ¿A qué llamamos sinonimia indirecta? En la práctica diríamos que son aquellos que su significado va a variar en otros contextos, o sea, no van a tener el mismo significado en un contexto que en otros contextos, o sea, su significado es relativo, parcial, parecido. ¿Cómo lo demostramos esto? Por ejemplo, vociferar, gritar, dice, ¿no? En la parte inferior vemos ejemplos, abrir, partir. Demostrémoslo porque son relativos. En el caso, por ejemplo, de una naranja, yo la naranja la puedo abrir. Profesor, pero la naranja también la puedo partir. Perfecto. Veámoslo en otro contexto. La puerta. ¿A la puerta yo la puedo abrir? Claro que sí, la puedo abrir la puerta. ¿Pero la puedo partir? No, pero profesor, yo puedo traer una sierra o no sé, o la corto. Bueno, pero no te serviría, ¿no? O sea, no la puedes partir a la puerta, dejaría de serte útil. ¿Para qué te sirve una puerta destruida? O sea, no la puedes partir. Pero como abrir y partir en otros contextos oracionales cambia, varía. Y entre agotado y cansado, veamos. Estoy cansado, estoy agotado. Bueno, ahí hay el mismo significado. Veamos en otro contexto. El agua se ha agotado, profesor. Perfecto. Pero yo puedo decir el agua se ha cansado. ¿El agua se cansa? Definitivamente el agua no se cansa. Entonces, profesor, son relativos, en otro contexto sí. Profesor, ¿y materia, asignatura, por qué son relativos? Estimada alumna, yo puedo decir, por ejemplo, la materia, mi materia razonamiento verbal, mi asignatura verbal. Perfecto, muy bien, excelente. Tienes 20. Pero yo puedo decir, todo elemento que se encuentra en el espacio, ¿es materia? Sí. Todo cuerpo que se encuentra en el espacio, ¿puedo decir yo que es asignatura? Indudablemente, no. Profesor, entre pobre y humilde, claro, tú puedes ser una persona pobre, escasos recursos económicos, pero puedes también ser una persona rica y no te deja el hecho de que seas humilde. Humilde es aquella persona que practica esa cualidad, ¿no? Esa cualidad de servicio. Profesor, ¿y embarazo y gestación? Una señora embarazada, una señora en gestación, correcto. Profesor, cometió un error, un embarazo, excelente, un error, tuvo una falla, no sé. Pero yo puedo decir, profesor, ¿cometió una gestación? Indudablemente no. Cambia en el contexto oracional. Excelente.
Sinónimos con diferencia de grado. ¿A qué llamamos sinónimos con diferencia de grado, estimada alumna? Son aquellas palabras cuyo significado, aunque semejantes, guardan una diferencia de intensidad entre sí, dependen de la intensidad de la palabra. Explicando esto, son aquellas palabras que varían de acuerdo al contexto, pero por intensidad. No confundir con los relativos o parciales. Tiene que ver con la intensidad de la palabra. Supongamos estoy en casa. Mis papás hacen una broma, mis hermanos hacen una broma, me produce una risa. Pero luego estoy en otro contexto, estoy con mis amigos, me produce esa broma que ellos hacen, me produce una carcajada. De risa, algo más intenso, carcajada. Lo mismo sucede con tristeza y aflicción, con pereza y desgano. Por eso tengo un rencor, pero pasará, pero por eso tengo un resentimiento, ¿no? Mira, más intenso, ¿no? Algo más intenso. Mezquindad, tacañería, enfermedad. La enfermedad se puede curar, pero una dolencia está ahí, ¿no? Ese es por intensidad. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de ejercicios, los clásicos y los modernos en relación a lo que es la sinonimia, ¿no? Tú sabes que la sinonimia se utiliza en los diversos exámenes de admisión a las universidades, en los concursos, de tu vida profesional. Puedes estar en un escenario y ¿qué sucede si es que no conoces el significado? Solamente vas a decir sí, sí, sí o no, no, y no sabes cuál es el significado, cuán importante es conocer las palabras de nuestro idioma. Para resolver este tipo de ejercicios de sinonimia, ten en cuenta esta regla gramatical, yo diría esta regla de oro. Si la premisa es un sustantivo, la respuesta será un sustantivo. Si la premisa es un adjetivo, su respuesta será un adjetivo. Si es un verbo, su respuesta será un verbo. Y si es un adverbio, será un adverbio. No olvidar esta regla de oro. A continuación tenemos las clases de ejercicios de lo que es sinonimia. Tenemos la primera parte, lo cual llamamos sinónimos por apareamiento, derecha con izquierda. Vamos a ver, por ejemplo, ahí estorbo. Estorbo, un impedimento para hacer algo, ¿no? Una rémora, profesor, tengo un estorbo, un impedimento, una rémora, tengo un obstáculo, un óbice, profesor, tengo un óbice, un obstáculo, un impedimento ahí. Inmaculado, puro, que no ha sufrido ninguna mezcla, es algo nítido, claro, como te decía, puro, ¿no? Es algo limpio, ¿no? Sin mancha, es algo impoluto. Implorar, suplicar, rogar, impetrar, instar. Papá, ¿me das permiso para abrir mi WhatsApp, Facebook, ¿no? Las redes sociales? Lo imploras a tu papá, le suplicas, le ruegas. Haces una deprecación. Oscuro, tenebroso, sombrío, melancólico, triste, lo cual en muchas personas ante los sucesos, a veces situaciones adversas, tenemos es lo que es la parte tenebrosa, sombrío en nuestro rostro, no nos volvemos melancólicos, nuestro rostro se vuelve lóbrego. Bien, ejercicio 2. Identifica el sinónimo contextual que corresponde a la palabra propuesta. Este tipo de ejercicio, profesor, ¿cuál es la técnica del sinónimo contextual? Por ejemplo, tenemos 4 ejercicios, 5 ejercicios, pero existe una serie de procedimientos, una técnica. Este tipo de sinónimos, ¿siempre vamos a necesitar el diccionario, profesor? No. Estimada alumna, para este tipo de sinónimos contextuales, lo que tienes que hacer es leer bien la oración y ver todas las palabras que te pueden dar esa información, que están alrededor de la palabra, que te van a permitir hacer una inferencia, te van a permitir descubrir el significado en el contexto de esa palabra sin recurrir a tu diccionario. Veamos el siguiente ejemplo. 1. La fámula que trabaja en casa fue acusada del robo de las joyas. Dice que trabaja en casa, date cuenta, ¿no? Que trabaja en casa, o sea, ¿quién trabaja en casa? ¿La doctora? No. ¿Quién trabaja en casa? ¿La anciana? No. ¿La joven, la niña? La criada. La respuesta de fámula es criada. ¿Te das cuenta qué hicimos ahí? Nos valimos de las palabras que estaban alrededor de fámula para poder inferir que era criada. Fámula es criada. El hombre longevo apenas podía caminar. Un hombre dice que apenas podía caminar. El enfermo, pues de hecho que no va a caminar, ¿no? Pero este hombre sí caminaba. El delgado también va a caminar. Y no apenas, ¿no? El hombre, el que practica la avaricia, es el tacaño, indudablemente no tiene nada que ver. ¿Quién es el que apenas puede caminar? El anciano. Longevo, senil, anciano.
3. Su mal talante y el brillo de sus ojos lo delataron. El brillo de sus ojos lo delataron. Se está refiriendo a una persona. Si se está refiriendo a una persona que tiene aliento, porque está hablando de su parte exterior, ¿no? Algo de su comportamiento, porque dice su mal talante y el brillo de sus ojos lo delataron. O sea, su carácter. Eres un hombre sabio e irrespetuoso. O sea, no está diciendo nada bueno del hombre, porque está diciendo que es irrespetuoso. Quiere decir que si está hablando cosas negativas de ese hombre en la oración, que es irrespetuoso, quiere decir que es sabio, también tiene que ser algo negativo de ese hombre, ¿no? O sea, si yo le digo que es dócil, no. Si le digo que es veraz, verdadero, tampoco. Si es que es franco, no. Estaba entre malo y grosero. Eres un hombre sabio, eres un hombre grosero. 5. Me sorprendió bastante su actitud desprendida. O sea, es algo que te sorprende, que te ha agradado de esa persona, no su actitud. ¿Quién tiene actitud? Los animales no tienen actitud, indudablemente, ¿no? Se refiere a una persona y dice que eso nos ha sorprendido, no, nos ha gustado esa actitud. Entonces, su actitud desprendida, la respuesta es su actitud generosa, no va a ser desconsiderada ni interesada ni en las otras. Otro tipo de ejercicios, los llamados tradicionales o los ejercicios por sinonimia léxica. Aquí llamamos ejercicio de sinonimia léxica. Aquí tenemos tenemos una alternativa conocida como premisa una premisa y tenemos 5 alternativas en cada uno de los 9 ejercicios. Aquí, estimada alumna, tienes que tener en cuenta lo que es la categoría gramatical, cuando viene que es sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo, etcétera, etcétera. Quiero que visualices el ejercicio número 1. La alimaña. Dice, la alimaña suena como a una cucaracha, como algo malo, ¿no? Tú dirías, profesor, animales, tengo salamandra, tengo minino. Decíanos que minino es gato, ya sabes, ¿no? Todos tenemos un minino en casita, como es nuestro gatito, ¿no? Minino es sinónimo de gato. Salamandra, profesor, ¿podría ser salamandra? No necesariamente la alimaña es un término genérico, se refiere a una salamandra, ¿no? Se dice es una característica, hay una canción a veces que dice, ¿no? Alimaña, algo así, ¿no? Un tono muy grotesco, como un insulto. Alimaña es sinónimo de sabandija. Profesor Asueto, a la hora del asueto, que tú sabes que en la institución educativa, en las clases presenciales tenemos 2 asuetos, a las 10:15 y a las 12:45, si más no me equivoco. ¿Qué es asueto? Profesor, el asueto es el descanso, ¿no? Anomalía. Muchas personas ante una enfermedad siempre presentamos una anomalía en nuestra parte física, en nuestro cuerpo. Anomalía es rareza. Aspereza. Cuando saco malas notas, veo que mi papá tiene un rostro de mucha aspereza para conmigo y como castigo me dice que pues estudie más. Mentira. Aspereza es sinónimo de severidad. Fructuoso. ¿Qué es fructuoso, profesor? Fructuoso es algo que por ejemplo, estudiar es algo fructuoso. Profesor, o sea, fructuoso es algo productivo. Emolumento. Todas las personas tenemos que trabajar para en algún momento poder recibir un emolumento. Algún día cuando tú trabajes y seas profesional, recibirás tu emolumento mensualmente, o sea, una remuneración. Muy bien. Bienaventurado. Bienaventurados los mansos de corazón, dice en la Biblia, ¿no? Bienaventurados los mansos de corazón porque de ellos será el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, o sea, todas las personas no van a ingresar al reino de Dios, solo los bienaventurados, o sea, los afortunados. Muy bien, profesor. Diligente. Tienes que ser muy diligente en tus cosas, en tus estudios, en tu vida, en tu caminar, en tu proceder. O sea, tienes que ser bien cuidadoso. Interlocutor. En la comunicación existen 2. El locutor y el interlocutor. El locutor es el que emite el mensaje. El interlocutor es el que recibe el mensaje. O sea, el oyente. Muy bien, profesor. El oyente. Estimada alumna, muchas gracias por haber participado de esta sesión de clase.
Te invito a que sigas en paz y en uno de tu familia. No te preocupes si hubieron algunos contenidos que no pudiste comprender. Pronto estaremos en clases y reforzaremos tu aprendizaje. Que Dios